y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar donde me estén escuchando. Soy el pastor José David Angulo desde Chile. Y bueno, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una hermosa meditación de la palabra de Dios que toca un cuestionamiento que sé que muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida cristiana. Y es, ¿cómo debería ser la manera correcta en la cual nosotros debemos orar o dirigirnos hacia Dios? Todos entendemos que la palabra de Dios nos habla de que si nosotros pedimos las cosas conforme a su voluntad, Él nos oye. Y que si esas cosas que nosotros pedimos están conforme a esa voluntad, pues tenemos una confianza de que Él hará estas cosas. Pero estas verdades bíblicas son muy importantes analizarlas a la luz del resto de la Escritura. Porque hemos encontrado también muchas personas que a la vez que han pedido al Señor para que Dios responda a sus oraciones y pues tengan la bendición de que Dios pueda hacer una obra sobrenatural en sus vidas, ya sea una petición que tenga que ver con nuestra salud o con nuestro trabajo o con nuestra familia. Siempre debemos tener en cuenta que también hay personas que han hecho oraciones a Dios y no han recibido la petición que esperan. Y aquí es donde viene el cuestionamiento que es muy, muy común hacerse, y es: ¿qué pasa entonces con las oraciones que no son respondidas? Y seguramente nos vamos a encontrar que muchas de estas personas creen que su fe no es suficiente para que Dios pues responda estas peticiones, o tal vez no son las personas idóneas para poder elevar esa petición delante de Dios, y por lo tanto piden a un grupo de intercesión o a otro pastor que interceda por ellos, para que su petición en cierta forma sea escuchada delante de Dios y pues que puedan tener una respuesta favorable frente a aquello que están solicitando o están pidiendo. Y es aquí donde armonizar la enseñanza de pedir conforme a la voluntad de Dios con otros pasajes donde encontramos la forma en la que Jesucristo realizó milagros y actuó en la vida de las personas, pues tiene mucho que ver con el desarrollo de la oración en la vida de todo creyente. Y la oración tiene que ver con dos aspectos fundamentales que vamos a estar analizando en esta oportunidad. Y el primero de ellos, pues tiene que ver mucho con uno de los principales ejemplos de cómo Jesucristo hizo un milagro en la vida de un ciego de nacimiento. Y esto lo encontramos en el libro de Juan, el capítulo 9, el versículo 3, donde dice: Jesús respondió. Le hacen un cuestionamiento primeramente a sus discípulos en el versículo 2, y dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El versículo 3 dice: Jesús respondió: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios fueran manifiestas en él. Y esto también tiene que ver mucho el tema de la oración con un cuestionamiento que también es muy famoso respecto del carácter de Dios, y es: ¿acaso Dios permite el mal? ¿Es Dios un Dios permisivo? ¿O es un Dios que tal vez dispone a algunas cosas malas para manifestar su gloria? Y creo que esto en muchas ocasiones lo hemos escuchado predicar y lo hemos escuchado enseñar, que Dios es un Dios permisivo y que está dentro de la voluntad o dentro de la soberanía de Dios cosas como la muerte o cosas como la enfermedad, o que Dios ha permitido este tipo de cosas. Y normalmente se toman pasajes como por ejemplo el aguijón en la carne del apóstol Pablo, entre otros pasajes como que a Jonás se le hubiese tragado una ballena, para decir que la soberanía de Dios está en este tipo de cosas. Pero no es así respecto de la manera en la que el evangelio se viene desarrollando. Si encontramos un determinismo de parte de Dios para el mal, pues también tendríamos que cuestionarnos la idea de que ¿por qué entonces Dios mandaría a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz y a satisfacer por completo su ira santa, si pareciese entonces ser que en ciertos momentos es como que hay una voluntad oculta de parte de Dios, colocando pruebas y colocando situaciones y colocando adversidad, porque tal vez creemos que Dios sigue
molesto con nosotros, o Dios está probándonos todo el tiempo, o Dios está haciendo una cantidad de cosas que si fuesen así, pues entonces estaríamos prácticamente negando la muerte de Cristo por nuestros pecados. Es como que la ira santa de Dios no fue satisfecha en la cruz, y por lo tanto es como que Dios todavía está con una voluntad oculta, ¿no? Colocando algunas cosas detrás de nosotros para pues satisfacer al final la santidad, que es lo que está buscando. Pero esta no es la realidad por la cual todos estos acontecimientos, como en el caso del milagro del ciego de nacimiento, acontecen. Si nosotros leemos detenidamente el versículo 3, la respuesta de Jesús es muy contundente. Jesús dice: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios fueran manifiestas. Pero fíjate, fueran manifiestas en él. Y creo que esto tenemos que entenderlo muy bien, porque también esta enseñanza tenemos que contrastarla con una enseñanza del apóstol Pablo, cuando él dice que para él el morir es Cristo y el vivir es una ganancia, ¿sí? Y estas mismas enseñanzas tienen muchísimo que ver también con esta idea de la permisividad de Dios. Si nosotros afirmásemos que toda la muerte hace parte de la voluntad de Dios, y no como el apóstol Pablo lo afirma en Romanos 10, dice: porque la paga del pecado es justamente la muerte, pues entonces tendríamos que entrar a explicar cómo es posible que Dios, siendo tan soberano, eterno, inmanente y todopoderoso, pues consienta el mal, si el mal es la ausencia del bien, y por lo tanto esto haría a Dios el autor del mal. Pero si miramos realmente qué es lo que ocurre con la muerte, no todas las personas que mueren realmente están muriendo por una causa que tiene que ver con sus propias realidades de pecado. Es diferente cuando una persona fallece en Cristo, fallece sirviéndole a Dios, fallece trabajando en la obra del Señor, a alguien que, por ejemplo, fallece por sus malos hábitos alimenticios o por digámoslo así, estar en malas prácticas en el mundo, o tal vez en una imprudencia. Alguien que, pensemos por ejemplo en una persona que sale a tomar o sale en estado de embriaguez y conduciendo un vehículo, y fruto de un accidente automovilístico pierde la vida. Ese tipo de casos también tienen que ver mucho con la realidad de nuestro pecado. Y así con muchas otras cosas, como por ejemplo la enfermedad, y como en estos casos, por ejemplo, cuando hay circunstancias y situaciones de nacimiento. Entonces creo que es muy importante que aprendamos a diferenciar cuando hay consecuencias y hay cosas que hacen parte de la realidad de nuestro pecado, y cuando realmente están ocurriendo cosas que hacen parte de algo que va a ser para la gloria de Dios, algo que en cierta manera, no vamos a decir que Dios lo permite, pero que sí una realidad que, fruto de la naturaleza caída, de todo lo que en el mundo ocurre, Dios se puede servir de esa realidad para poder manifestar su gloria. Entonces, cuando aterrizamos esto al nivel de la oración, pues tiene mucho sentido aprender a diferenciar cuando una oración es necia y cuando no lo es, y cuando una oración hace parte de la voluntad de Dios y cuando definitivamente no hace parte de la voluntad de Dios. Y creo que esto nos ayuda muchísimo a tener paz interior, porque creo que todos nosotros conocemos casos de personas que se han alejado de la fe cristiana porque Dios no respondió una oración. Porque yo le pedí a Dios que no se llevara a mi padre, igual mi padre falleció, o mi familiar falleció, o gente que hace pactos con Dios, ¿no? Que le dice a Dios: Dios, mira, yo voy a diezmar o voy a ofrendar si tú me das un trabajo, o si tú sanas a mi hijo, y resulta que en vez de sanarse fallece, o la situación empeora, o yo voy a diezmar si me ascienden y en vez de ascenderte te despiden. Entonces creo que esta forma en la cual nosotros oramos, pues muchas veces ha causado conflicto en nuestros corazones, y vamos a mirar realmente por qué es que Dios al final no responde nuestras oraciones. Y en este pasaje mismo, este hombre ciego que nos relata el Evangelio de Juan en el versículo 9, el versículo 31, bueno, la historia se desarrolla en que pues el ciego luego va y todo lo ven con vista. Y los fariseos, pues intentando negar el milagro, pues van y buscan a sus padres para ver si
él realmente era ciego y los padres efectivamente le dicen, sí, él es ciego de nacimiento. Y luego más adelante lo increpan al ciego y diciéndole, llamándole la atención, le dicen, ¿quién te sanó? Decláranos quién fue el que te sanó. Tú eres discípulo de Cristo, tú estás diciendo mentiras para poder apoyar un poco la idea de que él era el Mesías. Y bueno, le hacen un montón de cuestionamientos, pero en el versículo 31, este hombre ciego, él hace una afirmación bien interesante. Dice una afirmación que en todo el judaísmo se cree de esta manera y él justamente la repite de esta misma forma. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Fíjate que siempre se ha creído que esta es una afirmación que hace Dios o que hace Jesús en Juan 9:31. Pero aquí es donde vemos que es aquel que recibe el milagro, el que entiende que en su estado de pecado, pues él tal vez nunca había experimentado la sanidad. Y aquí es donde viene la condición realmente. ¿Cuál es la condición para ver la mano de Dios o para ver la respuesta de Dios en medio de la oración? Y Juan 9:31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero aquí está la condición. Fíjate, dice, si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Entonces, ¿cuál es el secreto para que realmente Dios oiga la oración de una persona? No se trata de que tú tengas más fe o que tengas más tiempo en la iglesia, o no se trata tampoco de que Dios tenga hijos preferidos, que a veces también hemos escuchado mucho esta afirmación, ¿no? Que yo soy el hijo preferido de Dios y por eso Dios me escucha más a mí que a otras personas. Y claramente esta no es la razón por la que Dios responde las oraciones. Nada de esto tiene que ver con un parámetro que sea totalmente bíblico. Tiene que ver más bien con que lo hemos percibido de esta manera en muchas ocasiones. Nos creemos superiores a otros frente a la forma en la que Dios, pues por su soberanía y su misericordia, trata con nosotros. Pero ese trato que Dios especialmente tiene con muchos de nosotros en nuestra enfermedad, en nuestros padecimientos, en la escasez, en las dificultades al interior de la familia, en la crianza de los hijos. Todas esas cosas, más allá de ser algo de favoritismo de parte de Dios, tienen que ver con estos dos términos que aparecen en el verso 31. El primero de ellos es si alguien es temeroso de Dios. Y el segundo es y hace su voluntad. Y esas son las dos características que este ciego que recibe este milagro, pues nos está diciendo que fue lo que él realmente vio. ¿Y quién mejor para hablarnos de esto que una persona que recibió un milagro directamente de las manos de Jesús? Y es, primero, saber la importancia de ser temerosos de Dios. ¿Y qué implica ser temeroso de Dios? Pues una persona temerosa de Dios es una persona que se rinde por completo a Dios, que tiene una actitud de adorador en todo tiempo, en todo momento. Y esa actitud es justamente la que le lleva a poder comprender que si no hay un sometimiento a la voluntad de Dios, pues no podemos ver respuestas. Y siempre vamos a ver que la voluntad de Dios pues no parece ser tan buena, ni tan agradable, ni tan perfecta para nosotros, pero según lo que dice Romanos capítulo 12, pues entendemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque para nosotros pues no nos parezca tanto así. Pero ¿por qué a nosotros no nos parece tan buena o tan agradable o tan perfecta? Y si buscamos realmente en nuestro corazón, en nuestra mente, pues nos vamos a dar cuenta que muchas veces nuestra oración está amarrada o depende de lo que queremos recibir. Y no hay una disposición genuina a aceptar cuál es la voluntad de Dios en medio de nuestras vidas y en medio de nuestra adversidad. Y es ahí entonces donde viene la segunda parte. Entonces, primero entender qué implica ser temeroso de Dios, estar totalmente rendido, sometido a la voluntad de Dios, como lo dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí, que es la base de esta herramienta que usamos en nuestra iglesia, que es la teoterapia. La teoterapia es la vida intercambiada, pero si no hay una vida intercambiada, ¿cómo podemos jactarnos entonces de una vida en santidad? No puede haber santidad si no hay identificación con Cristo, si Él no se centra en el trono y nosotros nos sometemos totalmente a que Él tome y lleve el control de nuestras vidas. Pero además de esto, es interesante saber lo que dice la segunda parte del verso 31, que es y hace su voluntad. Y aquí es donde nosotros
a veces nos quedamos, porque muchas veces empezamos a hacer un tipo de oración que está totalmente llena de tal vez de misticismo y de saber que sin ningún tipo de obra la fe va a actuar, y la palabra de Dios misma dice que la fe sin las obras está muerta en sí misma. O sea, ¿qué implica esto? Imagínate, por ejemplo, una persona que está pidiendo que le salga un trabajo, pero nunca manda una hoja de vida. O quiere ser gerente de un banco, pero no hace los cursos ni las especializaciones que requiere para el cargo al que aspira. Nunca tiene un esfuerzo propio ni hace las obras necesarias para poder ver la gloria de Dios en aquello que tanto está pidiendo. Y así con muchas otras cosas. Es como que no quisiéramos morir, pero vivimos desordenadamente, comemos cualquier cosa. No quisiéramos padecer de un cáncer y oramos por todo el tiempo por nuestra salud, pero todo el tiempo nos alimentamos supremamente mal. O piensa, por ejemplo, en una pareja que quiere tener hijos, pero nunca hace todo lo que necesitan hacer para poder tenerlos, y piden por el milagro, pero no hacen nada más allá. Y todo esto solamente para dar muchos ejemplos de cosas que ocurren porque no estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios ni a hacer lo que tenemos que hacer. Y la palabra es clara cuando dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le contará como pecado. Y por eso es que tenemos que analizar realmente por qué Dios no oye a los pecadores y por qué realmente es que nuestras oraciones no están siendo respondidas. Y la respuesta muy seguramente la vamos a encontrar en que hay muchas áreas en nuestra vida que aún están en pecado. Y esa es la razón por la que muchas de nuestras oraciones no tienen aún respuesta. O tal vez la respuesta que estamos esperando, tal vez ya la hemos recibido hace muchísimo tiempo, pero no estamos conformes con ella. Y seguimos aún esperando una respuesta positiva de Dios, tal vez a nuestros caprichos o a nuestros deseos personales. Pero no podemos olvidar que todo deseo que esté por encima de la voluntad de Dios se constituye en un pecado. Porque el primer mandamiento que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y ahí es donde Juan dice que nadie puede en cierta manera conocer el amor si no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es justamente de ese amor que nosotros tenemos que estar dispuestos a llenarnos, un amor que está dispuesto a perdonarnos, como dice 1 Juan 1:9, a través de una fidelidad y una justicia infinita, pero que si no hay una actitud de rendición, pues nunca podremos llegar a experimentar, y siempre estaremos luchando para poder ver la mano de Dios en aquellas áreas de nuestra vida que tal vez llevamos mucho tiempo orando por ellas, pero que aún no hemos visto la mano de Dios obrar como quisiésemos verlo. Por eso, familia, la conclusión de esta pequeña meditación es que dispongamos nuestro corazón primero para vivir una vida de adoración. Recuerden que adorar es nuestra respuesta a los mandamientos de Dios. Es la forma como tú te sometes a su voluntad. Adorar no se trata de cantarle canciones bonitas a Dios o decirle de labios para afuera que le amas y que le quieres y que quieres ver su gloria manifestada en tu vida. Un verdadero adorador es una persona que está totalmente y plenamente sometida a sus mandatos y se dispone todos los días de su vida a hacer su voluntad en la intimidad, cuando nadie le ve. Y de ahí empieza a tener un resultado hacia afuera. Y es ahí entonces cuando nuestras oraciones empiezan a ser conforme a su voluntad, porque todo lo que pedimos gira en torno a que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida y a través de nuestra vida. Así que, familia, quiero dejarles con esta meditación y les quiero invitar a que oremos, que le demos gracias a Dios por este espacio de meditación teoterápica. Padre, te queremos dar gracias por la oportunidad, el privilegio que nos das de poder analizar, Señor, cómo está siendo nuestra oración a la luz de tu palabra, y que en muchas ocasiones, tal vez, Señor, muchas de nuestras oraciones no están teniendo, Señor, la respuesta que esperamos. Pero qué bueno que podamos meditar en que si realmente nuestro corazón está sometido total y plenamente a tu voluntad, Dios, ayúdanos a poder someternos a tus mandatos, someternos a tu justicia que es perfecta, que prevalece para siempre. Ayúdanos a comprender, Padre Celestial, que independiente de lo que a nosotros nos parezca, tu voluntad siempre seguirá siendo buena, agradable y perfecta. Ayúdanos a someternos a ella y a enseñarle a nuestra familia que tú no eres el culpable del mal, ni de nada de las cosas que nos ocurren.
y que si alguna cosa ocurrió en nuestra vida y que esto nos alejó de Dios y nos llevó a resentirnos con Dios, debemos entender que Dios no está involucrado en esta situación difícil y dolorosa que tuvimos que vivir o que tal vez tú hayas tenido que vivir, sino que Dios se ha servido de eso y que Dios estaba ahí contigo en ese momento tan difícil en el cual tal vez creías que todo estaba perdido. Padre, ayúdanos a comprender que tú siempre has estado ahí y que tú no eres el causante del mal y que las circunstancias adversas que vivimos en este mundo es parte de la aflicción, producto del pecado y la naturaleza caída, tal vez ni siquiera de nuestro propio pecado, sino también del pecado de otros, que no quieren escuchar de ti, que no quieren aceptarte en sus vidas y en sus corazones. Pero ayúdanos a comprender la importancia que tienes para nosotros. Ayúdanos a volver nuestros rostros hacia ti, poder confesar nuestro pecado y ayúdanos siempre, Dios, a someternos a tu voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Dios les bendiga grandemente, y si esta meditación ha sido para la bendición de tu vida, te invito a que la compartas con otras personas, con tus amigos, con tus allegados y con todas las personas que puedan verse beneficiadas de estos espacios de meditación. Te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Chile, y que Dios te bendiga grandemente. Bye bye. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas.